Bueno, viendo más o menos cuál era el problema definido, debería haberme puesto en aquel momento, estamos hablando de 2007, a ponerle solución. Ya tengo el problema, vamos a solucionarlo. Pero claro, normalmente cuando tienes un problema, te entra la vena del vago. Y la vena del vago consiste en decir, bueno, vamos a ver si alguien lo ha resuelto antes, y si alguien lo ha resuelto, copiamos y ya está. Ese fue un error absolutamente catastrófico, como veremos. Estando yo en Hervás de vacaciones, me cae, no sé cómo me cae, un pequeño fascículo de una monja budista que se llamaba algo así como Reflexiones en el no ser, o en el no yo. Y entonces, ahí veo y digo, ostras, el budismo trata del no yo y tiene una ética. En principio dice, esto me puede servir. Era lo que yo estaba buscando. En principio, claro, se supone que lleva muchísimos años y todo lo demás, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa después? Que luego empieza cada una de las sectas budistas a venderte su producto. Lo primero que me llama la atención es que cada una de ellas, entre ellas, son completamente, o sea, radicalmente diferentes. Unas sostienen una cosa, otras sostienen otra y otras justo lo contrario. Claro, lo ves en religiones, porque yo en aquel momento ya era completamente ateo, había conseguido apostatar después de 2 años de discusiones teológicas con el mejor teólogo de la diócesis, que bueno, le pregunté al final, ¿y tú por qué no te sales? Digo, para aquí se vive bien. Era todo lo que me dijo. Bueno, tú veías que en la religión es como el frente judeo y el frente judaico del oeste, o el frente del oeste judaico, que por una palabra se matan. Sin embargo, en el budismo no se mata a nadie. Son un montón de sectas que no se parecen, lo único que tienen en relación es la palabra budista, y ellos venden cada uno un producto. Bueno, normalmente hay 3 que se ven así a la vista, los más conocidos por los folclóricos que son y los coloritos que tienen, son los tibetanos, pero claro, empiezas a ver que si tienen demonios y tienen cosas y lo tienen metido con el Bon, que son, bueno, es una religión ancestral, pues como podrían aquí tener, es anterior, pero tiene los dioses de la lluvia, los dioses de las piedras, los dioses de todo. Y me pareció absolutamente absurdo, que si eres ateo, ¿cómo te vas a meter en un sitio que tiene más dioses que otra cosa? Y me pareció que era eso. Además me pareció de primeras que era folclore, un folclore étnico de un país perdido en Asia, como podía ser cualquier otro. Después estaba el Zen, tenía algunos amigos que hacían Zen, y veía que tenían una dependencia absoluta de un maestro. La gente se asociaba a un maestro y hacía lo que le dijera el maestro, y les dirigía absolutamente, lo cual me pareció aberrante. O sea, me pareció, vamos, como una intromisión absoluta en uno mismo. Y con principios muy extraños. Porque mientras que en el budismo se busca la iluminación, estos no quieren la iluminación. Quieren que se ilumine una cucaracha antes que ellos. Entonces, sí. O sea, no. Y además, con una dependencia absoluta con un maestro que no sabes ni quién es. Y por último, la secta más extraña aquí en España, que es la Theravada, que te la venden como si fueran los más antiguos, los más puros, los que mantienen los textos budistas, y tienen un tremendo canon Pali, en el cual para ellos sobresale lo que se llama el Abhidhamma. Una obra escolástica absolutamente abstrusa, que es una combinatoria. Además, como soy informático, lo que son las combinatorias están al orden del día. Es decir, combinar lo que ellos llaman una serie de conciencias con una serie de factores mentales, con una serie de elementos, con una serie de causas, y empieza a salir de ahí todo tipo de cosas. De hecho, la combinación, bueno, se hace prácticamente infinita. Los Theravadas te dicen, no, tú tienes que estudiar.
y estudia, 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 porque todo es estudiar. Y como el Abhidhamma no se puede terminar de estudiar nunca, primero porque es incomprensible, simplemente es incomprensible, no porque sea complejo, sino porque es absurdo. Entonces, si estás tratando que es absurdo, me dice, no, tienes que seguir estudiando porque no lo has entendido, pues te pones a estudiar, y 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 a estudiar. Y llega un momento en que dices, pero, bueno, no se acaba nunca, es que simplemente la vida más no se acaba nunca. Y ahí te tienen enganchado. Luego, con el tiempo, como veremos en los libros, veremos que los Theravadas son la secta más moderna que hay. Son unos fanáticos religiosos que aparecieron pues, en el siglo XII o XIII y que simplemente acabaron con el resto de las sectas budistas de la época donde ellos estaban. Y ellos se toman pues como si fueran lo más puro y prístino porque por decreto. Son los talibanes del budismo. Y básicamente se derivan de lo que es la religión hinayana, que es una religión que impuso el emperador Asoka, que se llama budista solo por el nombre, porque su religión se contradice totalmente con lo que decía el Buda. Igual pasa luego que pasó con Kanishka, que impone el budismo mahayana para acabar, no como budismo para hacer cosas estupendas, sino para acabar con el hinduismo, porque él era emperador de la India, la acababa de conquistar, pero era escita, con lo cual él no tenía casta. Claro, alguien sin casta, ¿cómo puede ser emperador? La forma, por tanto, es acabar con el hinduismo. Y para eso utilizó el budismo. Y luego el tibetano, bueno, fue un tema más económico que otra cosa, para conseguir que todos los budistas, no los budistas, todo el pueblo tibetano, una vez conquistado el imperio por el emperador, el primer emperador del Tíbet, fueran esclavos. Entonces había concepto del budismo que le venía muy bien para implantar un sistema feudal terrible, que de hecho seguramente haya sido históricamente el mayor genocidio de la historia. Pero bueno, eso lo supe mucho después, como veremos en el libro, lo fui descubriendo. Pero en aquel momento, desde un punto de vista serio, en principio entiendes que crees que algo puede ser así porque te lo dicen, y entonces dices, vamos con el Theravada a ver qué pasa. Esto fue el 2007 y la tontería del Theravada me duró hasta el 2015. Bueno, viendo más o menos cuál era el problema definido, debería haberme puesto en aquel momento, estamos hablando de 2007, a ponerle solución. Ya tengo el problema, vamos a solucionarlo. Pero claro, normalmente cuando tienes un problema, te entra la vena del vago. Y la vena del vago consiste en decir, bueno, vamos a ver si alguien lo ha resuelto antes, y si alguien lo ha resuelto, copiamos y ya está. Ese fue un error absolutamente catastrófico, como veremos. Estando yo en Hervás de vacaciones, me cae, no sé cómo me cae, un pequeño fascículo de una monja budista que se llamaba algo así como Reflexiones en el no ser, o en el no yo. Y entonces, ahí veo y digo, ostras, el budismo trata del no yo y tiene una ética. En principio dice, esto me puede servir. Era lo que yo estaba buscando. En principio, claro, se supone que lleva muchísimos años y todo lo demás, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa después? Que luego empieza cada una de las sectas budistas a venderte su producto. Lo primero que me llama la atención es que cada una de ellas, entre ellas, son completamente, o sea, radicalmente diferentes. Unas sostienen una cosa, otras sostienen otra y otras justo lo contrario. Claro, lo ves en religiones, porque yo en aquel momento ya era completamente ateo, había apostatado, había conseguido apostatar después de 2 años de discusiones teológicas con el mejor teólogo de la diócesis, que bueno, le pregunté al final, ¿y tú por qué no te sales? Digo, para aquí se vive bien. Era todo lo que me dijo. Bueno, tú veías que
en la religión es como el Frente Judeo y el Frente Judaico del Oeste, o el Frente del Oeste Judaico, que por una palabra se matan. Sin embargo, en el budismo no se mata a nadie. Son un montón de sectas que no se parecen, lo único que tienen en relación es la palabra budista, y ellos venden cada uno un producto. Bueno, normalmente hay tres que se ven así a la vista. Los más conocidos por los folclóricos que son y los coloritos que tienen son los tibetanos. Pero claro, empiezas a ver que si tienen demonios y tienen cosas y lo tienen metido con el Bon, que son... Bueno, es una religión ancestral, pues como podrían aquí tener... Bueno, es anterior, pero tiene los dioses de la lluvia, los dioses de las piedras, los dioses de todo. Y me pareció absolutamente absurdo. Pues si eres ateo, ¿cómo te vas a meter en un sitio que tiene más dioses que otra cosa? Y me pareció que era eso. Además me pareció de primeras que era folclore, un folclore étnico de un país perdido en Asia, como podía ser cualquier otro. Después estaba el Zen. Tenía algunos amigos que hacían Zen y veía que tenían una dependencia absoluta de un maestro. La gente se asociaba a un maestro y hacía lo que le dijera el maestro. Y les dirigía absolutamente, lo cual me pareció aberrante. O sea, me pareció, vamos, como una intromisión absoluta en uno mismo. Y con principios muy extraños. Porque mientras que en el budismo se busca la iluminación, estos no quieren la iluminación. Quieren que se ilumine una cucaracha antes que ellos. Entonces, sí. O sea, no. Y además, con una dependencia absoluta con un maestro que no sabes ni quién es. Y por último, la secta más extraña aquí en España, que es la Theravada, que te la venden como si fueran los más antiguos, los más puros, los que mantienen los textos budistas, y tienen un tremendo canon Pali, en el cual para ellos sobresale lo que se llama el Abhidhamma. Una obra escolástica absolutamente abstrusa, que es una combinatoria. Además, como soy informático, lo que son las combinatorias están al orden del día. Es decir, combinar lo que ellos llaman una serie de conciencias con una serie de factores mentales, con una serie de elementos, con una serie de causas, y empieza a salir de ahí todo tipo de cosas. De hecho, la combinación, bueno, se hace prácticamente infinita. Los Theravadas te dicen, no, tú tienes que estudiar. Y estudia, porque todo es estudiar. Y como el Abhidhamma no se puede terminar de estudiar nunca, primero porque es incomprensible, simplemente es incomprensible, no porque sea complejo, sino porque es absurdo. Entonces, si estás tratando que es absurdo, me dicen, no, tienes que seguir estudiando porque no lo has entendido, pues te pones a estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar. Y llega un momento en que dices, pero, bueno, no se acaba nunca, es que simplemente la vida no se acaba nunca. Y ahí te tienen enganchado. Luego, con el tiempo, como veremos en los libros, veremos que los Theravadas son la secta más moderna que hay. Son unos fanáticos religiosos que aparecieron pues, en el siglo XII o XIII y que simplemente acabaron con el resto de las sectas budistas de la época donde ellos estaban. Y ellos se toman pues como si fueran lo más puro y prístino porque por decreto. Son los talibanes del budismo. Y básicamente se derivan de lo que es la religión hinayana, que es una religión que impuso el emperador Asoka, que se llama budista solo por el nombre, porque su religión se contradice totalmente con lo que decía el Buda. Igual pasa luego que pasó con Kanishka, que impone el budismo mahayana para acabar, no como budismo para hacer cosas estupendas, sino para acabar con el hinduismo, porque él era emperador de la India, la acababa de conquistar, pero era escita, con lo cual él no tenía casta. Claro, alguien sin casta, ¿cómo puede ser emperador? La forma, por tanto, es acabar con el hinduismo. Y para eso utilizó el budismo. Y luego el tibetano, bueno, fue un tema más económico que otra cosa, para conseguir que todos los budistas, todo el pueblo tibetano, una vez conquistado el imperio por el emperador, el primer emperador del Tíbet, fueran esclavos. Entonces había concepto del budismo que le venía muy bien para implantar un sistema feudal terrible, que de hecho seguramente haya sido
históricamente el mayor genocidio de la historia. Pero bueno, eso lo supe mucho después, como veremos en el libro, lo fui descubriendo. Pero en aquel momento, desde un punto de vista serio, en principio entiendes que crees que algo puede ser así porque te lo dicen, y entonces dices, vamos con el Theravada a ver qué pasa. Esto fue el 2007 y la tontería del Theravada me duró hasta el 2015. En este estado de cosas, mientras que me dedicaba a leer unos textos que no entendía, luego explicaré por qué no los entendía, a estudiar algo que no tiene sentido, buscando, como siempre, algún tipo de razonamiento, lo que he hecho siempre es buscar las reglas de funcionamiento y que tengan relación con la realidad. Porque algo que tengo absolutamente claro, y de ahí no me muevo lo más mínimo, es que no puede haber una verdad de una clase y una verdad de otra. Están todas relacionadas o alguna es mentira. O sea, así de claro. Es decir, si algo se cae, tiene relación con que haya un Dios en alguna parte que haga no sé qué. Y si el Dios que haga no sé qué en alguna parte no tiene que ver con que algo se caiga, ese Dios no vale, porque hemos probado que las cosas se caen. Y eso lo tengo claro. Para nada en ningún momento al principio utilizaba la fe en principio a ver qué pasaba. Bueno, el asunto estaba que, buscando hacia atrás, en mi adolescencia, pues era muy religioso, era muy católico, y básicamente tenía un grupo de amigos que llevaba un jesuita, y habíamos hecho un grupo vocacional en el cual ahí destacaba precisamente por el tema de la meditación, y a mí me gustaba muchísimo la mística, porque la mística encontraba cosas que no encontraba en la vida normal. La prueba es que me empeñé con mi padre antes de hacer navales, de haberme metido, en lugar de estudiar una carrera, haberme metido a Cartujo, porque son los mejores místicos que hay. Y mi padre me dijo que no, que primero hiciera la carrera de navales y luego me metiera a místicos si me daba la gana. El asunto que ahí yo ya tenía un background de qué se sentía en la meditación. Una meditación que fuera más o menos buena. Y supuestamente la meditación budista tenía que ser mucho mejor que la que yo estaba haciendo. La mía era parecida a la que podía hacer Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ese tipo de cosas. Y claro, yo esperaba algo mucho mejor. Entonces, durante estos años, del 2007 hasta el 2015, en los cuales yo estudiaba, a la vez probaba toda clase de meditación que está a la venta en el mercado. Que hay muchísimas clases de meditación que están a la venta en el mercado. Y había una cosa que tenía clara. Si tú te levantas en la meditación como te has sentado, quitando que te duela el culo, o que te duela que estés aburrido, que estés cabreado, que tengas sueño, cualquier cosa, es decir, si te levantas como te has sentado, eso sí no has meditado. O sea, así de claro. Es como el que dice, voy a comer, y después de supuestamente estar comiendo, tienes la misma hambre con la que te has puesto a comer, es que no has comido. Creo que es comprensible. Y lo que me pongo siempre es a utilizar la lógica en todo. Y vamos a ver que la lógica en todo empieza a romper cosas. Porque la gente prefiere la fe y no mirarlo a utilizar la lógica y darse cuenta de lo que es. El asunto es que normalmente utilizaba lo que, por alguna razón que luego es ridícula, la gente se tira una hora meditando, sentado haciendo vete a saber qué, porque hay cantidades de tonterías que puedes hacer mientras estás contando los minutos a ver cuánto tiempo tarda en acabarse. Cuando estás en grupo mirando a los demás, a ver si alguien se mueve, te pones muy digno si alguien hace ruido o carraspea, le miras con aire farisaico, diciendo, ha carraspeado, es inferior a mí. Porque la hora de meditación sentado con grupo es una forma de ejercicio egoico, algo que es fuera de lo normal. El asunto es que cuando van faltando minutos para que se acabe, ya parece haber una excitación, a ver si se acaba, y vas contando los segundos hasta que suene el gong, o suene el reloj, o suene algo. Llevas una hora esperando que suene el relojito. Y ya cuando suena o suena el gong, en lugar de salir corriendo y pegar saltos de alegría y decir ya se ha acabado,
aguantas los últimos segundos para ver que los demás se despierten, algunos había dormido, ¿sabes? Y decir, oh, ha sido una meditación fantástica, porque cuanto peor lo hayas pasado, más fantástica es después, o eso le dices a los demás. Y luego dices, a ver si empezamos a hacer una meditación de 1 hora y media. Bueno, de hecho las rodillas las tienes directamente para silla de ruedas. Estás con el culo que ya lo tienes dormido y te cuesta ponerte de pie. Y estás harto. Pero pones una cara celestial diciendo que la meditación ha sido fantástica. Es un ejercicio egoico, hipócrita y que no lleva absolutamente a nada. Es más, hay algunos tipos de meditación que son incluso perjudiciales para la salud y mucho. El asunto es que empieza a coleccionar todo tipo de meditaciones que venden por ahí. Para esto me fui a vivir a Puerto Vallarta, Jalisco, a 9.300 kilómetros de mi casa. Y yo lo que quería es resolver el problema. Pero necesitaba todavía 2 cosas para poder resolverlo. La primera era conseguir meditar correctamente. Y luego la segunda me di cuenta más tarde. ¿Qué era meditar correctamente? Yo tenía claro que yo tenía que buscar lo que yo había sentido antes y volverlo a sentir. Es decir, en la meditación sentía una gran paz, una gran alegría, una felicidad inmensas, y eso lo tenía que buscar y lo tenía que encontrar de alguna forma. El asunto es que ese tipo de meditación en el budismo se llaman jhanas, y es una meditación que es muy difícil y muy complicada. La razón de que sea difícil y complicada no es que sea difícil o complicada, es que hay que utilizar un método que sea un método correcto. Si no se utiliza el método correcto, obviamente no sale. Y lo que utilizan normalmente la gente, y aunque parezca ridículo, es así, es hacer ejercicios absurdos hasta que suena la flauta por casualidad. Hay un inmenso libro que se llama el Visuddhimagga, escrito por un tal Buddhaghosa, que viene 40 modos de lograr las jhanas. Algunos funcionan, pero funcionan de una forma muy graciosa. Funcionan por lo que se llamaría un ataque de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta es, por ejemplo, irse a un monasterio recóndito y ponerse a mirar un círculo azul de 30 centímetros de diámetro hasta que ese círculo azul se vaya convirtiendo en otros colores, te sumerja en esos colores y entres en el estado de jhana. Os digo, ¿cómo se hace? Pues utilizan el mismo sistema que la meditación de la tortilla. Es decir, yo me voy a un monte y me siento hasta que me aparezca una tortilla de patatas. Puede pasar un año y no hay una tortilla. 2, 3, 4, me puedo tirar 30 años y no aparecer la tortilla. Pero es posible que en el año 17 alguien que pase por ahí se le caiga una tortilla. Y lo lograste. Has conseguido una tortilla por un ataque de fuerza bruta. Hay algunos casos que he conocido de gente que se ha tirado 17 años, que se ha tirado, son 7.000 horas, 11.000 horas, o sea, cosas de estas. Evidentemente, si te tiras 11.000 horas sentado en alguna parte, te cae desde una tortilla hasta un pavo frío. Aunque solamente sea porque es que no queda otra. Claro, estos no son métodos. Como no son métodos, es lógico que la gente diga, no, jhanas no. Eso, aunque el Buda lo diga siempre, no, eso no hace falta. Tú siéntate a contar los pensamientos que van saliendo y los vas contando, 1, 2, 3, 4. O respira, cuenta las veces que respiras. O sea, bobadas. Básicamente bobadas. El caso es que esté 1 hora sentado haciendo el mínimo ruido y lo pases muy mal, porque cuanto peor lo pasas, luego más agradable es la meditación. Por ejemplo, el que haya practicado yoga
y no sea un experto en yoga, sabe que cuando se tira 50 minutos de ejercicio intensivo y luego le dicen que estás 10 minutos haciendo el muerto, el hacer el muerto es el placer más feliz que tienes en la vida. Y no porque hacer el muerto sea un placer agradable, son los 50 minutos que has estado antes. Como aquel que se pone a subir con una bicicleta un puerto de montaña y cuando llega arriba se descansa y se tira sobre el suelo. El placer es inmenso, pero porque has sobrevivido. Nada más. El chiste del Sudimaga, que es un libraco así de gordo con letra tipo 6, grande, lo podéis encontrar por ahí, es que al final del libro, donde nadie llega, porque ese libro es para que no se termine de leer jamás, el propio autor, Buddhaghosa, que en el siglo V utilizó este libro, digamos, como tesina para entrar a trabajar de traductor en un monasterio en Sri Lanka. Ponía: todo lo que está en este libro no sirve absolutamente para nada, porque para iluminarse necesita que venga un Buda, y yo lo que hago con este libro es tener algún tipo de mérito para que renazca, esté en algún reino de Dios, o sea, pasándolo bien hasta que llegue el Buda, lo conozca y me pueda iluminar. Porque las reglas de iluminación son bastante simples, aunque la gente no las conozca. O sea, después de un montón de páginas te dicen: no, si esto no vale para nada. El mismo autor. Claro, como nadie llega al final, pues nadie se da cuenta que ese libro no vale para nada. Pero es así de terrible. Por tanto, la gente se pone a meditar con ese libro. Para eso se van a un monasterio en Sri Lanka, o se van a un monasterio en India o en Tailandia, se pierden, y a lo mejor algunos llegan a hacer una llana y al cabo de muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la historia. Luego, esa es la meditación real, de hecho es la que es básica para todo, pero con esos métodos, básicamente, es que es absurdo, porque la relación coste-beneficio no tiene sentido. El asunto está en que yo, a base de fuerza bruta y con un procedimiento completamente idiota, durante estos años, mientras hacía una meditación de comercial, de estos que están a la venta, que el Vipassana, que si la meditación Zen, que si la meditación de Goenka, que si la meditación, las que haya para ahí, yo me puse intentando las llanas, pero utilizando un método que es el de las nimitas, que es un método bastante absurdo, porque realmente pierdes los nervios con él. O sea, consiste básicamente en que cierras los ojos y sin hacer nada, porque claro, no tienes método. El asunto es que no tienes método. Sin hacer nada, empiezan a aparecer que pueden tardar años en que aparezcan formas que se mueven. Al cabo de otros cuantos años, esas formas, algunas se paran. Al cabo de unos cuantos años, esa forma que se para, te puedes fijar en ella y se expande. Y al cabo de unos cuantos años, esa forma que se para, se expande, te puedes meter en ella y logras la llana. Puedes tirarte 5, 10, 15, 20 años o nunca. Y lo mejor de todo es que logras la llana, te das cuenta de lo fantástica que es, pero no puedes repetirla. En Puerto Vallarta, acaba de venir de España, el día 6 de septiembre del 2015, pues aparece la tortilla. Me aparece la tortilla ahí en la playa, porque fue que apareció la tortilla, otra no hay. Había utilizado lo que se llama el método de nimitas, es decir, empezó a moverse algo, ese se quedó quieto, tiempo suficiente como para expandirse y meterme dentro. Los Theravadas le llaman al primero símbolo de aprendizaje, el segundo símbolo de contraparte o signo de contraparte, y luego haces la llana. El estado llana es absolutamente fantástico. Es un estado en el cual directamente, luego lo he estado probando con mucha gente, y es un estado en el que el cerebro se detiene. Es como si lo apagaras. ¡Pac! Porque permaneces en anoxia durante un montón de minutos. Mínimo 4 hasta 15. Si en 15 minutos no respiras nada, supuestamente estás muerto. Y sin embargo, lo que haces con esto es que al parar el cerebro, no tienes ningún daño. Lo que haces es como si tienes un ordenador, lo apagas y lo enciendes. Entonces se reinicia. Al reiniciarse, todos los procesos que están ahí, dale que te pego, esos son los pensamientos
que llamamos reactivos, es decir, esos pensamientos que tú te pones y aparecen y aparecen y aparecen, simplemente ya no aparecen más. Los primeros minutos no puedes hablar, no eres capaz de ponerle nombre a las cosas, porque el área de Broca y la Wernicke, que son las áreas del lenguaje, quedan suprimidas. Yo en aquel momento, para mí fue algo fantástico, porque llevaba 2 años en Puerto Vallarta siendo un ermitaño, no hablaba con la gente, no hablaba con nadie, estaba en mi rollo. Y que cuando estás solo, si no haces llanas, obviamente, esos pensamientos que tienes se van amplificando y te conviertes en un obsesivo, y luego las obsesiones te llevan a compulsiones. Si alguien te ve y empiezas a hacer cosas raras porque estás con los pensamientos que no aguantas. Entonces la forma de eliminarlos es con compulsiones. O estás en la cama tranquilamente y de pronto te levantas de golpe, o cambias la televisión, haces cualquier cosa, porque ya no aguantas lo que llevas ahí. De pronto desaparecen los pensamientos. Claro, cuando me levanto de aquel día, me di cuenta que no me levanto como me he sentado. Digo, esto es lo que ando buscando. El asunto estaba en que ya tenía las 3 patas de la mesa. Me había ido a un sitio muy lejos de casa, con agua, con ganas de aprender, porque esto no me lo enseñó nadie, lo averigüé por mí mismo, aunque el método no era mío. El tercero, había conseguido las llanas. El problema estuvo entre el 6 de septiembre hasta el día 30 de septiembre. Durante ese tiempo ya veía yo que los pensamientos empezaban a querer volver. Y claro, no volvía a querer estar como estaba antes, con la cabeza hecha una especie de jaula de grillos o de chicharras, raca, y no quería volver a eso. Entonces me ponía a meditar una vez y otra, tratando de repetir lo que estaba haciendo. Te ponías, esperabas 1 hora y no aparecía ningún símbolo. Al cabo de un rato lo intentabas, aparecía, pero no se paraba. Al cabo de un rato te ponías y no aparecía. Te ponías y aparecía. Se paraba, te ibas a concentrar y desaparecía. Claro, llega un momento ya urgido, porque necesitaba repetirla, porque no quería volver otra vez al nivel de obsesión que tenía antes, y aquello se estaba poniendo cada vez peor, porque estaba más urgido en hacerla y no era capaz de repetirla. En teoría la podría repetir, pero no era verdad. ¿Qué pasa? Como soy informático, me he pasado la vida arreglando ordenadores, yo los fabricaba, y cuando había un problema, muchas veces ni siquiera el fabricante de cada pieza no lo hacía, yo las organizaba. Entonces, ¿qué hacía? Quitas, pones, pones, quitas, pones, y haces todas las posibilidades. Una vez que has hecho todas las posibilidades, si no funciona, dices, lo vuelves a repetir. Quitas, pones, quitas. Y así, si te tiras pues 3 semanas, ¿qué pasa? Llega un momento en que te hartas. ¿Y qué hace un informático cuando dice que ya se harta y que ya se acabó? ¿Qué dice? Formateo. Formateo. Que le den por culo. Formateo. Se acabó. El budismo es una mierda, no vale para nada, esto es una porquería, esto existe, pero los métodos son una porquería, esto es un asco, no quiero saber nada de lo que he aprendido. Fuera, se acabó. Empiezo de cero. Eso fue el 1 de octubre. Y ese día junté la 4ª pata. La primera era haberme ido a un sitio lejos de casa con agua. La segunda, con deseos de aprender. La tercera, saber hacer llana. Y la 4ª, confiar solo en mí mismo. Si confías en alguien que no seas tú mismo, no hay nada que hacer. Con lo cual, un budista no se puede iluminar. Bueno, una vez hecho esto, el 1 de octubre de 2015, habían pasado 20 y tantos días desde que hice la primera llana, algo va y me dice, vale, rechazo todo, no quiero saber nada, pero vete a ver las instrucciones de llanas que vienen en los textos. Instrucciones que nadie entiende, pues son unas instrucciones que la ve y las he intentado descifrar de 1000 formas y nadie las entiende.
Vienen a decir algo así, en una parte muy pequeña, no leí más que eso. Va el monje y va a un lugar apartado, o sea, una cabaña, debajo de un árbol, en una cabaña vacía, o en la selva. Se sienta con las piernas cruzadas y pone su atención consciente enfrente. No leo más. Y luego yo pienso, claro, donde pones la atención es el objeto de meditación. O sea, donde tienes que concentrarte. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tiene un monje que está sentado con las piernas cruzadas que tiene siempre enfrente? El aire. Siempre tiene enfrente el aire. Porque dices, no, es que está boca abajo. No, no, está con las piernas cruzadas y sentado. Lo que tiene enfrente es el aire. Porque habla enfrente. Hay gente que dice, no, enfrente tienes la nariz. No, pero la nariz la tienes aquí, no la tienes enfrente. O tienes enfrente un edificio, o tienes enfrente... No, no, tienes lo que tengas. Lo que tienes siempre enfrente es el aire. Fue todo lo que necesité del budismo para ponerme a meditar. Ese mismo día. Cuando había mandado el budismo a la mierda. Lo único que fue mirar eso. Porque algo me dijo, vete a mirar eso. Me puse a meditar y pumba, llana. Pero mañana por la mañana, llana por la tarde. Yo me quedé completamente alucinado. Al día siguiente, llana por la mañana, llana por la tarde. Y a partir de entonces siempre lo he hecho. Todo lo que me tenía que concentrar era en el aire. Porque la meditación de respiración no es que respires, porque necesitas respirar para utilizar el aire, pero lo que te tienes que concentrar es en el aire. Así estuve aproximadamente durante un mes y posteriormente fui al único retiro que he ido nunca budista, en Jalapa, y ahí me dediqué a hacer yo mis llanas. Claro, era muy divertido, porque durante lo que eran las llanas, yo veía que era por tiempo. De hecho, tengo escrito, que algún día lo publicaré, tengo escrito lo que es cómo lo hacía en aquel momento, porque como entre otras muchas cosas soy auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales, pues una de las cosas que se hace muy bien, no solamente auditarlas, sino también hacer procedimientos, protocolos y todo lo demás, que es una forma mía de muchos de mis trabajos que los he empleado siempre. Entonces buscaba hacer un protocolo, busqué además el sistema mexicano de normalización y me hice un protocolo de cómo se hacía. Claro, el asunto es que yo veía que era por tiempo. Durante el tiempo pues empezaban limitas de colores, empezaban limitas que incluso se hacían, fractales de colores. Luego me di cuenta, bueno, esto es DMT, esto es dimetiltristamina. Luego empezaba placer, digo, esto es dopamina. Luego seguía la serotonina, pues especialmente yo no hacía nada, simplemente iba saliendo una detrás de otra. Luego una fase en que me reía un montón, que era la andamida, que es lo mismo que el hachís o la marihuana. Y después hacía lo que se llama una fase de carga y entraba en llana, que era una especie de que era como la entrada era las encefalinas, es un endopioide, que es como tiene el mismo efecto que la heroína. Y luego entraba en llana, y en llana justo eso, era no respiras, no piensas, no visualizas nada, y el que observa se va, que simplemente que apagas el cerebro. Y luego cuando sales, pues, reinicias y todo es fantástico, es como si volvieras a nacer otra vez. Claro, el asunto estaba en que yo pensaba que era por tiempo. Fui al retiro, y claro, en el retiro era complicado estar cuando la gente hacía vipassana, así, todos muy bonitos, estaban todos preciosos, haciendo sus horas culo, 8 horas culo diarias, más 5 horas más andando. Yo me hacía, la mía en aquel momento duraba 1 hora, bueno, realmente eran 50 minutos, porque lo hacía por tiempo. Luego me di cuenta que lo del tiempo es una estupidez, pero todas las cosas las fui averiguando con el tiempo. Pasa con esto que me pongo, y bueno, era francamente terrible, estar de madrugada meditando en una sala, todo el mundo muy bonito, y tú en la fase de la andamida muerto de risa, o sea, lo que se dice muerto de risa, tratando de no reírte, de no hacer ruido, cuando la risa se te estaba saliendo por las orejas. O sea, aguantabas el aire para no hacer ruido y te salía por todas partes. Y la gente mirándote con un de superioridad que me hacía mucha gracia. Ahí averigüé lo que era la meditación base cero, porque digo, si puedo estar sin pensar, no tener pensamientos que yo no quiero, voy a hacer tampoco que tenga pensamientos que quiero.
Entonces es una meditación que se me ocurrió, una meditación fantástica, porque después de una hora estás sin pensar nada, entonces ya no conceptualizas. Entonces solo ves colores, no ves formas, no puedes hablar, las palabras no las entiendes. Y cuando ves algo, no sabes lo que estás viendo, porque no le puedes poner nombre. Es como si todo lo que ves es nuevo. Lo que pasa es que cuando haces las cosas y nadie te avisa, porque era la primera vez que se hacía, pues claro, me pasó yendo hacia mi celda del monasterio y bueno, era tremendo porque veía colores, flash, 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 flash. Y cuando llegué no sabía ni cómo parar aquello y no podía gritar, porque aunque gritara, no podía articular palabras. Porque es que el asunto es que no conceptualizas. Luego me di cuenta de que, bueno, era una cosa que era lo que estaba haciendo, pero me di cuenta después. Pues yo básicamente me dedico a averiguar todo lo que hay y así vamos. Esa fue mi experiencia, pero lo gordo no empieza ahí, lo gordo empieza como un mes y pico después, en el cual yo me di cuenta de que estaba sentado, estaba meditando, y como era por tiempo ya me había descuidado totalmente. Entonces yo tenía un relojito de Casio, estos que te dan, ponía el cronómetro, yo hacía la hora culo, como todo el mundo, la hora culo. Y yo pasaba que a los 10 minutos sonaba pip y empezaba una cosa, a los 20 minutos sonaba pip y empezaba otra. A los 10 minutos, pues tenía que salir la dopamina y a los 20 minutos la serotonina. Y un día estaba tan despistado que era el minuto 23 o 24 que ya había sonado y no había empezado. Y en esto me aparece una voz que me dice que no es por tiempo, que es por gráficos. ¿Qué? No, esto es por tiempo, a mí me sale por tiempo. ¿Qué es por gráfico? Va a pasar el tiempo y ves cómo no te sale la serotonina. Ponte a respirar en la forma que tú respiras con la serotonina. No, es por tiempo. Ponte. Es por tiempo. Ponte. Me pongo a respirar con la serotonina y me sale la serotonina. Digo, prueba con la andamida. No esperas 10 minutos. Todas. Y ya en un momento. Entonces me di cuenta de que, bueno, aquí pasan dos cosas. Lo primero, que es por formas. La forma en la cual tú te pones a moldear el aire. Cada forma te genera un neurotransmisor distinto, una droga endógena distinta, y la combinación de 5 de ellas es lo que te lleva a la primera llana. Y me di cuenta de eso ahí. Pero lo más terrible es que jamás se me habría ocurrido porque, vamos, yo cuando hay algo que funciona es que no me muevo. Y sobre todo viendo la experiencia anterior. Algo me funciona siempre y digo, esto no lo muevo ni queriendo, no. Una mejora absoluta y no sé ni por dónde había venido. El tema que va por ahí y entonces hago mi primer manual ya con las formas. Hago formas y cada una me da un neurotransmisor. Y luego me dedico a investigar otras nuevas formas. Entonces, llegó un día en que hago una forma y bueno, fue fantástica, o sea, te pone muy bien. Y no sabía lo que era. Y estando con unos amigos comiendo tacos, vuelve otra vez aquello y dice, eso es oxitocina. Digo, ¿qué? Búscalo, oxitocina. ¿Eso sirve para enamorarse? Pues no. Y en efecto, cuando llego a casa me pongo con la Wikipedia a oxitocina. Y claro, justo. Y así el resto de las cosas. Digo, bueno, aquí, bueno, esto ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque la gracia es decir, bueno, esto son cosas mías. Agarro a mis amigos de Couchsurfing, yo soy Couchsurfer. Viene a mi casa gente de todas partes del mundo. Y cada vez que venía alguien o los amigos del grupo, los llevaba a la playa y les hacía hacer lo mismo. Y a todos les funcionaba. Digo, bueno, esto no son tonterías mías. Porque además que alguien me haga llanas en 3 sentadas, cuando lo normal son 25 años en un monasterio, esto no es normal. Tenía un conocido que había sido profesor mío en un estúpido diplomado en budismo, estúpido, fue una pérdida de tiempo. Todo lo que me contaron era mentira, luego lo averigüé. Que me dijo, muy bien, siempre me decía muy bien y tal, hasta que le mandé un vídeo de una chica que lo acababa de hacer. Se cogió un cabreo conmigo de mono, porque supuestamente este señor, que era doctor de una facultad o no sé dónde, se había tirado no sé cuántos años en un monasterio para hacer llanas y cuando las hizo se volvió a su casa.
diciéndome que esto no se enseña a nadie, esto es para ti, si alguien quiere hacerlo que se vaya a un monasterio. Y yo digo, bueno, ya, lo que me hacía falta. O sea, lo poco que tenía alguna relación de alguien que conocía el budismo, encima además, está completamente podrida, fuera, cortando. Y ahí fue cuando empezó el tema. Seguí haciendo averiguaciones, saqué más drogas, empecé a entrar en estados más profundos, empecé a controlar básicamente todo el cuerpo, toda la mente, y un día se me ocurrió hacer un experimento brutal, que era, en lugar de concentrarme, empecé a hacer lo que se llama la concentración de la meditación de concentración. Es sencillo, o sea, te pones a concentrarte en una cosa tan miserable como el sentir cómo pasan las huellas dactilares una encima de otra, y te concentras muchísimo en ese punto, ¿sabes? De tal forma que lo sientes muchísimo, te concentras tanto que lo sientes muchísimo. Y un día se me ocurrió decir, bueno, ¿y si esto lo combino con la atención? Es decir, cualquier parte del cuerpo en la cual yo sienta algo, me concentro igual. Entonces empezaba a concentrar muchísimo en un sitio, luego en otro, 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 en otro, en otro, en otro, en otro, hasta que llega un momento en que te concentras en todo el cuerpo como si fuera un punto. Y te pega un zurriagazo que te deja de lado. Fue un ejercicio de 16 horas y a partir de ese momento, ya todo cambió a partir de ese momento. Todo es todo. ¿Sí? Todo. Ya estamos en un punto en el cual lo comprobé posteriormente con ese ejercicio, que se hace una sola vez, es lo que se llama entrar en la corriente. Fundamentalmente tiene 3 efectos que son medibles y comprobables. Es primero que te desaparece la idea del yo. La idea del yo es una idea un poco estúpida, porque se basa en una percepción particular de lo que se llama el teatro cartesiano. Es decir, hay un homúnculo dentro de ti que es el que ve las cosas y el que decide y el que organiza el tema. Te das cuenta de que no, de que todos son procesos que aparecen y desaparecen continuamente. No hay otra cosa. Es como un gran procesamiento en paralelo de muchísimos procesadores y que todos piensan. Es decir, también soy informático, como he dicho, y una de las cosas que tiene es que tengo un ordenador multiprocesador. Puedo tener 1 millón de procesadores, o como tenemos 100.000 millones de neuronas, y todas están pensando. Y ves cómo funcionan, es cada una procesa algo y manda mensajes a las demás. Y los mensajes que mandan a las demás hacen que las otras empiecen a funcionar. Pero piensan todas. No hay una privilegiada que es la que ve todo lo que hay. O sea, ahí disuelves la idea del yo. Una cosa curiosa, cuando hablaba con los amigos, que ya después de esta historia ya dejé el tema de estar recluido, era curioso, utilizaba el plural majestático. Nosotros pensamos en que, en lugar de decir yo pienso que, nosotros pensamos, o nosotros estamos, porque no decía que era yo, un montón de procesos. Esa es una. Otra que eso también es un poco, te hace un poco insocial o antisocial, y es que lo que son las ceremonias, vamos, las ves absolutamente ridículas. O sea, lo que ves es una procesión, ves un montón de gente llevando un muñeco. En una misa ves al cura pidiendo cosas y decir, bueno, desde luego a Dios le tienen que tener con un trabajo que no veas. O ver los muñecos por todas partes, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, si se te muere un pariente y tal, y en la misa no quieres que la gente te triste, no hay problema. Invítame al entierro y al funeral y todo el mundo va a salir, que vamos, que se va a partir el culo. O sea, es que empiezas con tonterías que se te van ocurriendo y bueno, aquello si no te echan de la iglesia, vamos, termina todo el mundo muerto de risa. Es curioso, es una especie como de onda. Tú te ríes y los que están al lado, y los que están delante dicen shh, hasta que se enteran del chiste. Entonces cuando se enteran del chiste se ponen a reírse. Entonces están los delante que hacen shh a los que se están riendo. Luego cuando se enteran del siguiente chiste, así hasta que llega el cura y nadie sabe por qué, diciendo cosas tan solemnes como está diciendo, todo el mundo está que se parte de risa. Y lo más importante, eso sí fue fundamental para mí, y es que desaparece la duda. Yo antes todo lo que hacía no me creía nada, ni aunque lo hiciera 100 veces y lo comprobara 100 veces. Y a aquel momento se acabó. Esto es así y punto.
Y que eso te vuelve bastante, pareces un fanático. Porque lo que es 1 más 1 es 2. No es 1 más 1, 11. O 1 más 1... Hombre, yo pienso que puede ser 4. 1 más 1 es 2, punto. Y no te van a hacer dudar porque lo tienes. Al principio es una cosa extraña porque no tienes dudas aunque no lo tengas claro. No lo tengas muy claro, no tienes dudas. Son 3 efectos y luego otros 70 efectos más. Entonces me di cuenta de que lo que estaba haciendo, porque no tenía ningún interés de hacer otra cosa, nada más que ni de enseñar ni de puñetas. Yo estaba resolviendo mi problema y estaba empezando ya a hacer estas cosas. Y entonces lo que pongo, que fue cuando ya me puse, es precisamente el primer tomo de los que hago. Simplemente esto empiezo a escribir y empiezo a escribir en un sistema de blog que se llama Medium. Luego me di cuenta que aquello era muy malo. Y me dijo un amigo, oye, ¿por qué no lo haces en WordPress? Porque si lo haces en WordPress, ya automáticamente te pasa a Facebook, te hace no sé qué, no sé cuánto. Me metí con WordPress y me puse a escribir. Y me puse a escribir y todos los días que meditaba, todos los días después de la meditación, taca, un capítulo. Y así va uno detrás de otro, con mi experiencia, o sea. Y aquí se ve que, y además es una experiencia que es cronológica. Un día una cosa, otro día otra, otro día otra, otro día otra. Y en este caso ahora veremos de qué va, pero este fue ya cuando ya lo primero, que es lo que se llama la entrada en la corriente, que es el nivel más bajo de iluminación, el más bajo de todos, que lo conseguí haciendo ese ejercicio tan extraño, que realmente te parte la mente, o sea, ya te digo, son 16 horas. Luego otros amigos que les he dicho cómo se hacía y tal, han tardado más o menos tiempo, pero digamos que es un parteaguas. A partir de ese momento, digamos que ya siembras, ¿sabes?, la semilla de la destrucción de la existencia, que es de lo que va este negocio, de destruir la existencia. ¿Cuál es el tema? Pues hay una cosa que es importante. Retomando el principio, te das cuenta de que tienes una esfera de lenguaje, que son los memes. Y el problema que tenía Wittgenstein en el Tractatus. Tú no puedes pensar nada fuera de tu esfera de memes, de tu esfera de palabras. Entonces el límite de tus palabras, el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Con lo cual, más allá de lo que son las reglas semánticas y de las palabras, es absurdo plantear nada más, porque es lo que hay. Si tú hay algo que no lo conoces, primero lo nombras y luego ya lo puedes utilizar. Entonces, ¿para qué sirve la intuición? La intuición sirve para, dentro de lo que es en la esfera del lenguaje, ser capaz de organizar lo que son las cosas de una forma espacial. Mientras que el razonamiento lógico lo hace de una forma secuencial. Pero estás dentro de la esfera del lenguaje. La pregunta es, ¿lo que nosotros nombramos con palabras es la totalidad de lo que hay? Pues evidentemente no. Porque cuando no sabíamos hablar o hablábamos con 4 palabras, no era lo que había. Lo que hay tiene que ser otra cosa. Entonces, el principio es, que además lo apunta Wittgenstein en su última obra, una obra póstuma, la mística. La mística es lo que te puede saltar de fuera de lo que es la esfera del lenguaje, y saltando fuera de lo que es la esfera del lenguaje, comprender las cosas y luego digamos que traerlas. Y básicamente estos 540 capítulos y alguno más van de esto. Es decir, digamos que cuando me voy a meditar salgo, lo veo, lo entiendo y luego durante el día digamos que me dedico a bajarlo y escribirlo. Y escribirlo de forma que la gente lo entienda. Y además no hay nada aquí que se contradiga una con otra. Los primeros libros, del 1 al 5, el 6, digamos que es una visión como el que tiene Previci. Que lo ves un poco como difuminado. Y luego vas viendo que lo vas viendo cada vez más concreto. Y llegas a un momento que lo ves con una concreción, que lo ves clarísimo y ya ves las reglas de cómo funciona todo. Entonces ese es el asunto. Ha habido algunas veces, como cuando tuve que demostrar que el vacío se expande, que digo yo, ¿cómo que se expande el vacío? Si el vacío es vacío.
Pues sí, se expande el vacío. De hecho, así es como funciona el universo, con la expansión del vacío. Hay muchas clases de vacío y cada vacío colapsa de uno en otro, y así como se explica cómo funciona el Big Bang y todo lo demás. Yo en aquel momento ni la más remota idea, pero te viene con eso, sabes lo que tienes que buscar, luego vas, lo documentas, lo escribes y ya está. El plan más o menos es todos los días una meditación, un capítulo, meditación, capítulo, meditación, capítulo. Y yo fui escribiéndolo en mi blog, y luego los libros aparecen cuando ya tengo tantísima cantidad de material que además en WordPress no, o sea, es secuencial, tienes que ir para atrás uno por uno, y cosas de hacía un montón de tiempo pues no puedes, o sea, no es factible. O sea, no tienes un acceso aleatorio, que se dice, es decir, llego a este o a este al que quiera. Tienes que ir buscando hasta que encuentras algo, lo cual era tremendo. Y fue por eso por lo que me decidí a publicarlo. En principio, solo publicarlo, ahí está, y adiós muy buenas. Pero luego el tema se fue complicando. Bueno, empezamos con el primer tomo de la colección, El Buda Desnudo. Una entrada en la corriente. Está editado por mí. Básicamente lo hago también, que no solamente estoy editando mis obras, sino también las de Víctor Chamorro, que es un importante escritor español. Y también posiblemente que las del Chuti o cualquiera que se ponga también se las edito, no hay ningún problema. El asunto es que yo, que cuando me pongo a hacer algo, lo hago, y además, como dicen todos, ¿no? La edición es correcta y a un precio bastante bueno. Desde luego sale como 7 o 8 veces más barato que fotocopiarlo. La idea es, bueno, este libro son los primeros 60 capítulos, que son los correspondientes a meditaciones que van, lo tengo aquí al final, siempre lo tengo en lo que es la parte de notas. Que van desde la primavera del 2016, desde la entrada en la corriente al estado de no retorno, que es hasta básicamente primavera-verano, como la colección primavera-verano del 2016 corresponden esta historia, ¿vale? Interesante que hay aquí, sobre todo 3 cosas. La primera es cómo empiezo como a mí me gusta empezar las cosas, a patadas. No hay cosa mejor que empezar a patadas. A patadas sin problema. Y lo primero es acabar con la idea de Dios, o algo que se parezca a la idea de Dios. No de dioses, sino un Dios único, etcétera, etcétera. Y entonces dedico el primer capítulo a desmontar cualquier cosa que tenga idea con la idea de Dios. Y le llamo el absurdo y Dios. Porque lo que demuestro es que Dios es absurdo. Y gracias a que es absurdo, existe. Porque todos los absurdos se juntan en Dios. O sea, y además es que es obvio. O sea, Dios, o sea, nada puede ser todopoderoso, porque Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar. O sea, son conceptos que son absurdos en sí mismos. Dios no puede hacer algo que sepa que no va a hacer, pues supone que lo sabe todo. Si Dios está completo, no se puede mover, no puede tener voluntad, son cosas que son lógicamente absurdas. Con lo cual, todas las características que le ponen a Dios, todas son absurdas, con lo cual Dios es absurdo. Hombre, hay ejercicios muy graciosos, como el que dice: Dios tiene derecha porque Jesucristo se sienta a la derecha. Entonces, si Dios tiene derecha es porque tiene izquierda. Si tiene derecha e izquierda es porque está limitado. Si está limitado no es infinito. Si tiene derecha e izquierda no puede estar ni a la izquierda ni a la derecha, porque siempre tendrá una izquierda y una derecha. Con lo cual tampoco es todopoderoso. Y tampoco Dios podrá saber cómo ir a su izquierda o a su derecha, porque siempre habrá una izquierda y una derecha, con lo cual tampoco lo sabe todo. Y la voluntad que tiene es muy limitada, porque jamás, aunque quiera, no va a poder ir nunca ni a su izquierda ni a su derecha. Fíjate qué bobada. Así de claro. Luego, que dice, es que la teología se trata de racionalizar, vamos, empezando con algo absurdo, puedes racionalizar lo que quieras. Racionalizar sobre el absurdo, ¿qué es? Absurdo, matemáticas. Menos por más es menos, o más por menos es menos. O sea, hacer algo racional sobre algo absurdo es absurdo. O hacer de algo racional algo absurdo es absurdo. No hay otra. La forma es que no sea absurdo y no sea absurdo, sale algo no absurdo. O puedes hacer algo absurdo y de algo absurdo con algo absurdo, y puede ser incluso algo real. Pero bueno, esa es otra. Fundamentalmente empieza por ahí. Luego vienen muchos temas que empiezas a darte cuenta de que posiblemente estés viviendo en un decorado. Empiezas a tener esa sensación.
Una calle que no puede pasar un coche y hay camiones dando por culo. O sea, Apaga el motor. Apaga el motor. Has hecho tiempo. la segunda también, que es interesante, es que con el decorado es que la felicidad ha desaparecido. Esa es otra cosa interesante. Luego te das cuenta por qué, pero al cabo ya lo veremos en el capítulo más adelante. Y luego, una de esas percepciones que tienes y te dejan de lado. Una vez estaba yo en mi habitación y de pronto dice, si no eres más, ya estaba yo preguntando por cosas, ¿no? ¿Qué tal, 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 tal? Y me suelta una frase que me deja bobo. Dice, no eres más que un puto programa corriendo en el samsara. Entonces me quedo de lado y digo, ya cuadra. Esto cuadra. Porque básicamente yo lo que hago es procesar información, no hago otra cosa. No soy otra cosa. Yo lo que veo que este que me está diciendo cosas, digo, este es un terrorista que no sé quién es, pero tiene ganas de reventar esto, o sea, vamos a dejarle. Va. Y a partir de ese momento empiezo, desde ese punto de vista, de que soy un programa corriendo en el samsara, hago una teoría del todo y la demuestro. Vemos que es una teoría muy primitiva, que desde luego más adelante, en lo que veremos en la infraestructura de la realidad, lo supera ampliamente. Pero como primera aproximación, como objeto, está verdaderamente genial. Y durante 15 capítulos o por ahí, me pongo a demostrar esta teoría, que es una teoría del todo. Y está francamente interesante. El libro acaba con algo absolutamente fantástico, que se llama El descubrimiento del Buda en 1789 palabras. Me hizo gracia el número porque empecé a contar palabras y resulta que es el año de la Revolución Francesa. Y es que es una revolución. Durante miles de años la gente se ha puesto a decir ¿qué es el octuple camino? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el procedimiento del Buda para dejar de sufrir? Y bueno, han dicho una cantidad de variedades de todos los colores. Una de las cosas que tienen las llanas es que eres capaz de entender los suttas. Es decir, tú ves los textos y los entiendes. Y si hay alguna cosa que está mal, es como si ya los reconocieras, no sabes por qué, pero los reconoces. Y cuando hay algo que no cuadre, esto está mal. Y ves que justamente está mal traducido. He estudiado traducción en Pali, que es de los textos originales, y bueno, evidentemente hay unas traducciones que son absolutamente pésimas. Pésimas. De forma que hay palabras que son clave, que bueno, hacen unas traducciones tan absolutamente absurdas que deja que las cosas tengan sentido. Por ejemplo, el sistema de Buda se basa en lo que es el originamiento dependiente. O sea, todo está condicionado. A partir de que todo está condicionado, tú puedes deducir cómo está toda la realidad. Decir que todo está condicionado es que no dejas un resquicio a la magia. No hay nada que sea aleatorio, ni nada que sea por sí mismo. Que todo está condicionado significa que no hay seres. Un ser es que depende de sí mismo. Nada depende de sí mismo. Nada. Si todo está condicionado, todo es impermanente. Porque en el momento que cambian las condiciones, deja de ser lo que sea. Y si tomas las cosas como permanentes, evidentemente las cosas que están cambiando, porque está cambiando todo debido a condiciones que además tú no las puedes controlar, no es satisfactorio. Porque para tener algo satisfactorio es que sea bueno, te guste y permanezca. Nada que te pueda ser ni bueno ni malo permanece. Así de claro. Entonces, el sistema del Buda lo que hace es que parte de es un axioma, es todo está condicionado. Y de hecho, en la naturaleza verás que todo está condicionado. No hay nada que haya aparecido de la nada y que no sea inamovible o que no se deba a condiciones. En otra de mis maestrías que tengo y otros estudios que hice de seguridad en el trabajo, también estudié específicamente para ¿qué era así? Perito de investigación de accidentes laborales.
el sistema de investigación de accidentes es lo que se llama el árbol de causas. Entonces, sucede que te encuentras a un obrero ahí espacharrado así en un charco de sangre. Entonces, bueno, este tío se ha caído, ¿vale? Entonces se ha caído, que estaba en alto y no tenía puesto una protección porque está escacharrado. No estaba la protección, porque no estaba la protección. Porque estaba ahí arriba, si era trabajador o no era trabajador, que estaba ahí porque se ha caído, si no tenía bandilla, si tenía procedimientos de trabajo, porque estaba ahí, porque no estaba el procedimiento. Ves que a partir de un hecho, o un fenómeno, tiene causas. Y cada causa, más causas. Y hace lo que es un árbol invertido. Realmente más que árbol serían las raíces. Y tú puedes seguir, dale que te pego para abajo, siguiendo viendo, y este señor resulta que entró en la empresa porque su cuñada le dijo que entrara porque era caro, le daban dinero y él necesitaba el dinero por otra cosa. Le daba el dinero porque resulta, o sea, puedes echar para atrás hasta, vamos, el principio. Puedes echar para atrás hasta el principio de los tiempos. Siempre. Con una característica, que si una sola de las condiciones la quitas, el tío no se mata. Entonces, ¿qué se hace? Se analizan todas las causas y se ven aquellas en las cuales se puede actuar. Y se actúan esas. Se hacen procedimientos por los cuales, para hacer ese trabajo, hace falta hacer esto, esto y esto. Con lo cual es un sistema de mejora continua y se evitan los accidentes. Está hecho para eso. Entonces, el sistema del Buda empieza con algo que me sirve como soy informático, lo entiendo. Primero, lo primero que lo mueve todo es la ignorancia. Que en Pali es avijja. La avijja condiciona chetana. Chetana es un término muy gracioso, porque chetana viene de cheto, que es mente, y con el sufijo ana es lo que procesa la mente. ¿Qué es aquello con lo que trabaja la mente? Información. Como nunca se había traducido antiguamente para hablar de información, una cosa nueva, chetana es justamente con lo que procesa la mente, que es la información. Y cuadra. ¿Por qué? Porque si hay ignorancia, existe la información. Eso es básico en la teoría de la información. Yo te puedo hablar a ti, decirte algo, que te transmite información si tú lo desconoces. Si tú lo conoces, no te estoy transmitiendo nada. Y la información, ya sabes, si está al 50%, que es el máximo, es un bit, etcétera, etcétera. Y ahí empieza todo. Y luego de chetana viene el karma, que son las condiciones. Todo está condicionado, es decir, todos son condiciones, obviamente. Pero ¿qué pasa con las condiciones? Para que haya condiciones hace falta información. Porque son la información la que te cambia las condiciones y las que crea las informaciones. Tú estás en un estatus, por ejemplo, te golpea algo, que es una forma de información, porque la información es energía, y tú cambias a otro estado. O sea, una condición te viene con otra a través de información y estás en otro estado. Es decir, tú estarías en el mismo estado si no te viniera ninguna información. Tú tienes una partícula y no le recibe nada y sigue ahí hasta que recibe algo. Es decir, las condiciones requieren información y la información existe si hay ignorancia. ¿Qué pasa con los textos budistas? Que Chetana, alguien, no sé por qué, en qué siglo, lo puedo averiguar, le llamó volición, cuando la volición no existe, precisamente por esto. Para que haya volición tendría que haber un componente aleatorio. Ah, quiero esto, ahora quiero lo otro. No. Tú haces lo que nada más puedes hacer, porque tus condiciones están puestas para que hagas algo. Es decir, estás en un andamio, te has resbalado y no tienes puesto el casco. O sea, en 3 segundos te vas a convertir en una tortilla francesa. ¡Flash! O sea, por narices, no te queda otra. Y llamarlo volición es una cosa muy curiosa, porque luego dice que el karma son las condiciones, es decir, lo que te pasa a ti es por las cosas que tú has decidido. ¿Sabes? Dice, o sea, yo mato a mi suegra sin querer, pero como ha sido sin querer, yo todas las tardes cuando vaya allí voy a tener el postre que a mí me gusta. Porque aunque esté muerta, como lo he hecho sin querer, no tiene condiciones, o sea, no tiene consecuencias. O sea, cosas de esas. De esas cosas es de lo que está nutrido el budismo actualmente. De malas traducciones y de gente que no tiene dos dedos de frente. Son normalmente gente de letras.
Entonces se lo cree y entonces empieza a hacer elucubraciones extrañas para intentar empalmar cosas que no tienen absolutamente ninguna clase de sentido, dando por bueno traducciones que son absurdas, que además cualquier traductor que diga, vamos a ver qué pone aquí. ¡Ah! ¿Qué pasa? Luego karma, el famoso karma, es las condiciones. A ti te pasan cosas porque todo te pasa porque eres una condición y te vienen las condiciones. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que yo haga? Y digo, pues muy fácil. Tú eres tu principal causa de condiciones. Es lo que está más cerca. Y como hemos dicho, que para que te pase algo, basta con quitar una sola condición, de todo lo que te pasa a ti, vamos, de momento, el estar tú, el seguir vivo, el estar en un sitio, la culpa es tuya. O sea, la culpa eres tú que la has hecho. Entonces, lo que te pase es cosa tuya. Es decir, ay, yo es que estaba en un sitio y vino un señor que no conocía de nada por la espalda y me pegó un cuchillazo y me mató. Bueno, estabas ahí, ¿no? Si no estás, no te mata. Sí, o sea, es que es así de claro. De la otra forma, como no lo entienden como es volición, entonces piensan que hay un señor ahí con barba como Dios que va apuntando. ¿Tú qué has hecho? ¿Le has pegado un cuchillazo? Te van a pegar otro. ¿Tú qué has hecho? ¿Has pegado a una hormiga? Te va a pisar otra hormiga a ti. Digo, qué bien, si me dedican a picarse a las hormigas me va a hacer mucho daño, sí. O sea, estupideces. Y eso lo convierten, evidentemente, en fe. Y después de la fe tienes que la religión. Y con la religión que tienes, política. Y con la fe, religión y política que tienes, dinero. Y con la fe, religión y política tienes dinero que tienes, blanquear dinero. Que es al final lo que hemos visto que es el budismo. Como veremos en siguientes capítulos.